Cuando el amanecer despuntaba sobre las vastas praderas del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, el aire ya estaba cargado con el aroma de la hierba seca y la tierra cálida. La luz del sol, de un tono limón, se extendía, pintando los árboles de acacia planos y las hierbas de la sabana de un dorado resplandeciente. En esta escena pacífica, el grito agónico de una hembra de babuino resonó, rompiendo la quietud matutina. Ese babuino, al que los investigadores locales llamaban Clara, acababa de vivir el momento más aterrador de su vida. Apenas unas horas antes, su precioso pequeño había sido cazado por una leona mientras la tropa de babuinos buscaba alimento. Clara solo pudo observar impotente cómo el enorme depredador desaparecía con su pequeño hijo. El dolor de perder un hijo en la naturaleza es incomparable. Los gritos de Clara no eran solo llamadas inútiles por su hijo perdido, sino también lamentos, una parte de su ser que se había ido para siempre. Su tropa intentó consolarla a su manera, toques suaves, llamadas tranquilizadoras y una presencia silenciosa. Pero nada podía llenar el vacío que se abría en el corazón de esa madre. Tras los gritos de dolor, otro sentimiento comenzó a surgir en Clara, indignación y sed de venganza. Los investigadores han observado que los babuinos tienen memorias persistentes y la capacidad de reconocer enemigos, especialmente depredadores que amenazan su existencia. A lo largo de siglos de coexistencia en las praderas de la sabana, los babuinos han desarrollado una estrategia de supervivencia única para lidiar con los leones, su depredador más temido. Sabían que no podían igualar la fuerza superior de los leones adultos, así que apuntaban a su mayor vulnerabilidad, sus crías frágiles y débiles. Esta estrategia no era solo venganza, era una forma de controlar la población de sus enemigos naturales. Al eliminar a los cachorros de león, aseguraban que habría menos depredadores en el futuro, reduciendo el riesgo para sus propias generaciones futuras. Este era un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza, en su sabia crueldad, siempre encuentra formas de equilibrarse. Clara, con su dolor fresco y su ira, se separó de la tropa esa mañana. No tenía un plan específico, solo que no podía soportar el consuelo inútil de los suyos. Sus ojos agudos escudriñaban la vasta pradera, sus oídos atentos a cada sonido. Los babuinos tienen una visión excelente y saben exactamente dónde las leonas suelen esconder a sus crías. Generalmente en arbustos densos o bajo copas bajas donde hay suficiente sombra para evitar el ardiente sol africano. Instintivamente, Clara se dirigió a un área con muchos árboles de acacia planos, donde había visto a una leona aparecer varias veces en los últimos días. Los investigadores han observado que los babuinos suelen trabajar en grupo para llevar a cabo tales ataques. Algunos vigilan a la leona madre, otros distraen al macho adulto, mientras un tercer grupo arrebata rápidamente a las crías desprotegidas. Pero hoy, Clara actuaba sola. No tenía la coordinación de su tropa, pero el dolor de perder a su hijo la impulsaba. Se movía con cautela, deteniéndose cada pocos pasos para escuchar y observar. La pradera de la sabana es un mundo peligroso donde un descuido puede llevar a la muerte instantánea. Tras casi una hora de búsqueda, Clara escuchó un sonido débil, un leve gemido desde un grupo de hierba alta. Se quedó inmóvil, con las orejas erguidas. El sonido se repitió, un pequeño y débil llanto de una criatura joven. El instinto le dijo a Clara que no era el llamado de los de su especie, no era un bebé babuino. Pero algo en ese sonido hizo que se le erizara el pelo de la nuca. Con extrema precaución, Clara se acercó al grupo de hierba, y entonces lo vio. Un cachorro de león, de quizás solo unas semanas de edad, acurrucado solo. Su pelaje amarillo pálido aún tenía manchas oscuras débiles, sus ojos verdes aún no habían cambiado al característico amarillo de los leones adultos. Era demasiado pequeño para representar una amenaza, pero lo suficientemente grande para que Clara lo reconociera como la cría de su enemigo. Esto no era raro en la naturaleza. Las leonas a menudo tienen que dejar sus nidos para cazar, y a veces, por muchas razones, quizás una herida, ser perseguidas por un macho nuevo reclamando territorio, o simplemente no encontrar el camino de regreso. Nunca vuelven,
dejando a sus crías pequeñas y débiles solas frente al duro mundo. Clara se quedó inmóvil, mirando a la pequeña criatura frente a ella. Todo lo que necesitaba hacer era extender la mano y acabar con el destino de este futuro enemigo. En la naturaleza, eso sería completamente natural, incluso considerado necesario. Pero cuando Clara se acercó, ocurrió algo impredecible. El cachorro de león levantó la cabeza, sus ojos verdes abriéndose con esperanza. Y luego, en lugar de mostrar miedo, se arrastró hacia Clara, emitiendo sonidos suaves, el llamado maternal universal que todos los cachorros conocen. No veía a un enemigo, veía esperanza. En su soledad y desesperación, los instintos del cachorro le decían que esta gran criatura podría ser su única salvación. Clara se quedó congelada. Todo lo que sabía, todo lo que su instinto le decía, era que debía matar a esta criatura de inmediato. Pero algo en su débil llanto, en la forma en que se arrastraba hacia ella con absoluta confianza, tocó una fibra profunda en Clara. El llanto del cachorro en ese momento sonaba exactamente como el llanto del hijo que acababa de perder, y ese fue el momento en que todo cambió. Se tomó una decisión, no por la razón, sino por algo más profundo, más primitivo. Clara se acercó lentamente, tomando al cachorro de león con sus mandíbulas, no para hacerle daño, sino de la misma manera en que cargaría a su propio hijo. Y luego, con la pequeña criatura segura en sus brazos, Clara dio la espalda a la vasta pradera y comenzó a trepar a un árbol de acacia plano cercano, desde donde podía observar todo desde una distancia segura. Nadie podía saber qué pasaba por la mente de esa hembra de babuino. Pero en ese momento fatídico, parecía que la frontera entre enemigo y amigo, entre odio y compasión, se había difuminado por algo más poderoso, el instinto maternal. En lo alto del árbol de acacia plano, Clara colocó al cachorro del león en una horquilla ancha y segura. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando manchas de luz danzantes sobre el pelaje amarillo pálido de la pequeña criatura. Desde esa posición, podía observar toda el área circundante. Sus ojos agudos escaneaban constantemente la vasta pradera abajo. El cerebro de los babuinos ha evolucionado específicamente para detectar movimientos e identificar peligros desde lejos, un mecanismo de supervivencia en el peligroso entorno de la sabana. Llevar al cachorro de león al árbol fue un comportamiento instintivo de los babuinos cuando se sienten inseguros. Los estudios sobre primates muestran que, ante el peligro, a menudo llevan a sus crías a posiciones elevadas donde los depredadores terrestres tienen dificultades para acceder. Lo asombroso es que Clara estaba aplicando este instinto protector al enemigo natural de su especie. El cachorro de león yacía acurrucado, temblando. No había comido nada durante muchas horas, y su pequeño cuerpo se estaba agotando gradualmente. En las criaturas jóvenes, los procesos de deshidratación y hambre ocurren mucho más rápido que en los adultos. Un metabolismo alto, una gran proporción de área superficial al volumen y reservas de grasa bajas los hacen particularmente vulnerables cuando carecen de comida y agua. Clara lo observaba con una mirada compleja, una mezcla de curiosidad, vigilancia y algo cercano a la preocupación. En su cerebro, se libraba una batalla silenciosa entre diferentes reacciones instintivas. La hormona oxitocina, que estimula comportamientos de cuidado y vínculo en la mayoría de las especies de mamíferos, se estaba produciendo, desencadenada por las características universales de un bebé en el cachorro de león, cabeza grande, ojos grandes, extremidades cortas y cuerpo pequeño. En la naturaleza, lo que Clara estaba haciendo era completamente ilógico. Los babuinos normalmente matan a los cachorros de león sin piedad. Esto no es crueldad sin sentido, sino parte de una estrategia de supervivencia, una forma de controlar la población de sus enemigos naturales, reduciendo el riesgo de depredación en el futuro. En particular, los babuinos jóvenes a menudo juegan con sus presas de manera cruel, un proceso de aprendizaje importante que les ayuda a desarrollar habilidades sociales y de caza. Pero Clara no hacía nada. Solo se sentaba allí, acercándose ocasionalmente, oliendo al cachorro de león.
El sentido del olfato de un babuino es extremadamente desarrollado, con un órgano vomeronasal especial capaz de detectar no solo olores comunes, sino también feromonas y otros indicadores químicos del estado fisiológico de otros animales. A través del olor, Clara podía reconocer el nivel de miedo, la condición de salud e incluso la edad del cachorro de león. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el cachorro de león comenzó a llorar más. No era solo un llanto común, era un llamado de aislamiento, una señal sonora especial que los felinos jóvenes emiten cuando están separados de sus madres. Los estudios acústicos han demostrado que este llamado tiene una frecuencia y estructura especiales, diseñadas a través de la evolución para transmitir urgencia y estimular respuestas de cuidado en animales adultos. Sorprendentemente, estos llamados pueden cruzar barreras entre especies, desencadenando respuestas similares en otras especies de mamíferos. Ese llanto, débil pero persistente, parecía tocar algo profundo en Clara. En una reacción casi automática, comenzó a buscar comida a su alrededor. Este comportamiento, buscar alimento para las crías, está controlado por la región del hipotálamo del cerebro, que gestiona muchos comportamientos instintivos en mamíferos y se activa fuertemente por los llamados de angustia de las crías. Pero aquí estaba el mayor problema en esta extraña relación, la diferencia en las necesidades nutricionales. Los leones son carnívoros obligados con sistemas digestivos diseñados específicamente para procesar proteínas animales. Carecen de las enzimas necesarias para digerir eficazmente carbohidratos complejos de plantas y necesitan taurina y aminoácidos esenciales que solo se encuentran en tejidos animales. En contraste, los babuinos son omnívoros con una dieta diversa que incluye frutas, semillas, insectos y, ocasionalmente, animales pequeños. Sin embargo, el instinto aún impulsaba a Clara a intentarlo. Colocó un pequeño saltamontes frente al cachorro de león, una fuente abundante de proteína que los babuinos suelen dar a sus crías durante el destete. El cachorro de león olió, activando el órgano de Jacobson en su paladar, una estructura especial que ayuda a los felinos a saborear olores, pero luego se apartó. Lo intentó con una baya jugosa, también sin resultado. El cachorro de león solo seguía llorando, sus llamados se debilitaban a medida que su cuerpo perdía agua y energía. En una situación desesperada, Clara realizó una acción que obligaría a los científicos del comportamiento a reescribir los libros de texto si la presenciaran. Comenzó a masticar una fruta, triturándola en su boca, y luego escupió suavemente la mezcla de jugo y pulpa en la boca del cachorro de león. Inicialmente, el cachorro resistió, una reacción natural ante un alimento desconocido. Pero cuando el nivel de deshidratación se volvió severo, los mecanismos básicos de supervivencia prevalecieron. El cerebro de cada mamífero está programado para priorizar la absorción de líquidos cuando está deshidratado, una respuesta fisiológica de preservación controlada por el hipotálamo. El cachorro de león comenzó a lamer el líquido dulce. Aunque no era un alimento ideal, esta mezcla proporcionaba glucosa y agua, dos elementos esenciales para mantener las funciones básicas del cuerpo. Durante el resto de la tarde, Clara continuó alimentando al cachorro de león de esta manera. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en algunas especies de mamíferos con organización social compleja y alta inteligencia, pero casi nunca entre especies que son enemigas naturales. Cuando el sol comenzó a ponerse hacia el oeste, Clara se dio cuenta de otro problema. Su tropa comenzaría a buscarla. Los babuinos son animales que viven en tropas con estructuras sociales complejas. Los miembros a menudo se separan y se reúnen en pequeños grupos, pero mantienen comunicación y cohesión con la tropa más grande. La ausencia prolongada de un individuo, especialmente una hembra lactante, desencadenaría comportamientos de búsqueda por parte de los suyos. Si otros miembros de la tropa la encontraban con el cachorro de león, el instinto colectivo anularía cualquier decisión individual que Clara hubiera tomado. Con nueva determinación, Clara tomó al cachorro de león y comenzó a bajar del árbol. Se movía con cautela por la pradera, deteniéndose frecuentemente para asegurarse de que no había peligro.
Todo su cuerpo estaba en un estado de alta alerta, con el corazón latiendo más rápido, las pupilas dilatadas y las orejas girando constantemente para captar cada sonido. Finalmente, Clara encontró un escondite, un pequeño hueco bajo una gran roca, lo suficientemente ancho para ambos, pero lo suficientemente estrecho para evitar a los depredadores más grandes. Colocó al cachorro de león en el suelo y se sentó a vigilar en la entrada, con los ojos observando vigilantemente los alrededores. El sol aún brillaba con fuerza, y el cachorro de león comenzó a llorar nuevamente. Pero esta vez, el tono de su llanto era diferente. Un cambio sutil que los oídos humanos podrían no distinguir, pero para Clara, llevaba un mensaje claro. Ya no era un llanto de hambre, sino un llamado de consuelo, una señal sonora que los etólogos llaman un llamado de confort, típicamente emitido cuando las crías sienten frío, soledad o miedo. En una acción que nadie podría haber predicho, Clara se acercó al cachorro de león y envolvió su cuerpo alrededor de él, compartiendo calor corporal. El cachorro de león se quedó inmediatamente en silencio, acurrucándose en el pelaje de Clara, sintiendo seguridad por primera vez desde que fue abandonado. Y así, bajo el duro sol africano, dos criaturas que deberían haber sido enemigas mortales durmieron juntas, conectadas por una extraña relación que ninguna entendía verdaderamente. El día siguiente pasó con un ritmo similar. Clara continuó intentando alimentar al cachorro de león con lo que podía encontrar. Los babuinos tienen una memoria notable para las fuentes de alimento, y Clara usó esto para encontrar las bayas más jugosas y los insectos más ricos en proteínas del área. Pero no importaba cuánto lo intentara, claramente no era suficiente. El cachorro de león necesitaba una dieta completamente diferente, un tipo de alimento que Clara no podía proporcionar. Para el segundo día, la situación se volvió grave. El cachorro de león apenas se movía, y su llanto era solo un gemido débil. Sus ojos estaban profundamente hundidos, su pelaje ya no era brillante y su respiración se volvió superficial y rápida. Todos eran signos de una criatura que agotaba gradualmente su fuerza vital. Clara se volvió inquieta, paseando de un lado a otro frente al hueco de la roca, mirando ocasionalmente al cachorro de león con evidente preocupación. Parecía estar sopesando opciones, aunque no podemos saber exactamente qué pasaba por la mente de un babuino. Pero su próxima acción mostraría que se había tomado una decisión. Fue entonces cuando Clara escuchó un sonido distante, el sonido de un vehículo todoterreno. Los conservacionistas a menudo patrullan esta área buscando animales heridos o atrapados que necesiten ayuda. Clara los había visto muchas veces desde lejos. Y como muchos animales que viven en parques nacionales, había aprendido a distinguir entre humanos peligrosos y aquellos que podrían ayudar. Una decisión parecía formarse en la mente de Clara, una que iba en contra de su instinto de evitar a los humanos y alineada con su instinto de proteger a la débil criatura que había cuidado durante los últimos 2 días. Clara tomó suavemente al cachorro de león, con tanto cuidado como antes, y comenzó a moverse hacia el sonido del vehículo. El sol estaba alto, liberando un calor implacable sobre la pradera de la sabana. Clara se movía de sombra en sombra, tanto para evitar el calor como para no ser detectada por ojos curiosos. El sonido del vehículo todoterreno era ahora más claro, y podía ver el polvo que creaba desde lejos. Durante los últimos 2 días, se había formado un vínculo extraño entre Clara y el cachorro de león. No era una relación madre-hijo en el sentido tradicional, no exactamente una amistad, sino algo más complejo, algo sin nombre en los diccionarios humanos o el vocabulario del comportamiento animal. El vínculo entre especies, aunque raro, no es desconocido en la naturaleza. Pero entre enemigos naturales como babuinos y leones, esto casi nunca se ha documentado. Pero ahora, el instinto de supervivencia de Clara le decía que el cachorro de león no viviría mucho si se quedaba con ella. Necesitaba un tipo de alimento que ella no podía proporcionar, un tipo de cuidado que no podía asegurar, y si su tropa lo encontraba, su destino estaría sellado de inmediato. Clara se acercó al sendero donde pasaba el vehículo, pero aún mantenía una distancia segura, escondiéndose detrás de un arbusto.
Observó cómo el vehículo se detenía no muy lejos, y dos oficiales de conservación salieron, un hombre y una mujer vestidos con uniformes beige, sosteniendo binoculares y dispositivos de rastreo. Estaban revisando huellas en el suelo, tal vez siguiendo a algún animal. Clara permaneció inmóvil, esperando. No podía acercarse demasiado. El instinto de evitar a los humanos, formado a través de miles de años de evolución, no lo permitía. Pero tampoco podía esperar demasiado. El cachorro de león se debilitaba en sus brazos. Finalmente, cuando los dos oficiales de conservación dieron la espalda, concentrados en algo a lo lejos, Clara actuó. Con la agilidad característica de los babuinos, salió corriendo de su escondite, colocó al cachorro de león en una posición visible en el sendero y luego se retiró rápidamente a los arbustos, un poco más lejos. Pero aún capaz de observar. El cachorro de león, demasiado débil para moverse, solo yacía allí, emitiendo un débil llanto. Ese llanto fue suficiente para atraer la atención de la mujer, quien se dio la vuelta y reconoció inmediatamente la pequeña forma en el camino. Marcos, mira, llamó a su colega. Un cachorro de león. El hombre se acercó rápidamente, mirando cuidadosamente a su alrededor en busca de alguna señal de la leona madre. Pero no había nada, solo un cachorro de león abandonado, casi muerto de hambre. Ha sido abandonado, dijo el hombre, arrodillándose para examinar al animal. Y está muy débil. Necesitamos llevarlo al centro de inmediato. La mujer tomó una tela del vehículo, envolvió suavemente al cachorro de león y lo levantó. Qué extraño, dijo. Juraría que vi a un babuino colocarlo aquí y luego correr. El hombre la miró con escepticismo. Un babuino, Lisa. Son enemigos naturales de los leones. Matan a los cachorros de león cuando tienen la oportunidad, no los traen para que los rescaten. Sé lo que vi, insistió la mujer, pero luego negó con la cabeza. De todos modos, eso no importa ahora. Necesitamos llevar a esta pequeña criatura al veterinario de inmediato. Mientras regresaban al vehículo, Clara aún observaba desde su escondite. Había algo en su mirada, una mezcla de alivio y pesar. Había hecho lo que ningún babuino había hecho antes, salvar a un cachorro de león, el enemigo natural de su especie. El vehículo se alejó lentamente, levantando polvo mientras partía, llevando al cachorro de león hacia un futuro incierto pero esperanzador. Clara se quedó allí un momento más, observando hasta que el vehículo desapareció de la vista. Luego, con un gesto que parecía casi humano, se dio la vuelta y comenzó su viaje de regreso a su tropa. En los días siguientes, la vida en la pradera de la sabana continuó como de costumbre. Los babuinos seguían cazando y siendo cazados. Los leones seguían dominando la pradera. Clara se reintegró gradualmente con su tropa, aunque el dolor de perder a su hijo aún ardía dentro de ella. Pero en otro lugar, en un centro de conservación de vida silvestre al borde del Parque Nacional, un cachorro de león se recuperaba gradualmente. Los investigadores y veterinarios lo habían nombrado milagro por su notable capacidad para sobrevivir en la naturaleza. Es increíble que aún esté vivo, dijo un veterinario mientras examinaba al cachorro de león dormido. Estaba gravemente deshidratado y casi muerto de hambre. Pero lo más extraño fue el residuo en su estómago. Rastros de bayas e insectos parcialmente digeridos, como si alguien hubiera intentado alimentarlo, aunque ese no es un alimento adecuado para un felino carnívoro. Y Lisa aún insiste en que vio a un babuino colocarlo en el camino, dijo el gerente del centro, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Los babuinos suelen matar a los cachorros de león, no salvarlos. Tal vez fue una excepción, reflexionó el veterinario. La naturaleza siempre está llena de sorpresas. A veces, incluso los enemigos naturales pueden cruzar fronteras, especialmente cuando se trata de instintos maternales. Han existido estudios que documentan casos de cuidado entre especies en la naturaleza, aunque raramente ocurre entre especies que son enemigas. Mientras tanto, en la vasta pradera de la sabana, Clara se sentó en una roca mirando hacia el horizonte donde se encontraba el centro de conservación a lo lejos.
No podía saber el destino del cachorro de león, si había sobrevivido o no. Pero en ese breve momento, había hecho lo que su instinto más profundo le decía. No el instinto frío de supervivencia o el instinto de eliminar enemigos, sino el instinto de proteger una vida frágil, un instinto incluso más fuerte que el odio. El sol comenzó a ponerse hacia el oeste, pintando la pradera de un naranja brillante. El llamado de la tropa sonó, señalando a Clara que era hora de regresar. Se puso de pie, miró hacia el horizonte una última vez, luego se dio la vuelta, mezclándose en el ritmo interminable de la vida en la sabana, en el mundo salvaje, donde la vida y la muerte están siempre entrelazadas. Los momentos de compasión son raros y preciosos. La historia de la madre babuino y el cachorro de león huérfano puede que nunca sea completamente documentada por la ciencia, pero ha dejado una marca imborrable en el ciclo eterno de la naturaleza. Evidencia de que, incluso en la dureza de la vida silvestre, hay espacio para la misericordia y la conexión más allá de las fronteras de las especies.